futuro está en el monte. Cada semana compartimos todo lo que sucede en esta iniciativa. Desde el Gran Chaco Americano, historias de vida, experiencias y diferentes contenidos para todas las personas interesadas en cuidar los bosques nativos y a su gente. El futuro está en el monte podcast. En este nuevo episodio, Gonzalo Robledo tiene su pasión puesta en los bosques nativos del Gran Chaco. Nos cuenta que aún estamos a tiempo de detener los procesos de degradación y que se pueden restaurar los ambientes que han sido dañados. Asegura que las comunidades conocen cómo cuidar el monte y que la dicotomía entre conservación y producción tiene diferentes respuestas. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El futuro está en el monte. Mi nombre es Ana y como siempre me acompaña mi compañero Mauricio Moresco. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Mauricio, ¿nos quieres comentar un poco acerca del nuevo invitado que tenemos en este episodio? Sí, su nombre es Gonzalo, ¿sí? Es ingeniero, ahora se va a presentar. Para los que están por ahí escuchando este podcast por primera vez, por ahí contarle que ya en los anteriores estuvimos viendo algunas otras que nosotros llamamos dentro del futuro está el monte ecosistema de negocios, ¿no? Estuvimos viendo la ganadería caprina, que hay con David Morelos, la producción bovina con Sofía Paz. Vimos también temas de agroforestería y también de artesanías. Estaba pensando que nos está faltando la apicultura, Ana, así que el próximo podcast tendríamos que ir con esta producción. Y todas estas producciones que, como nos contaban los invitados, son todas producciones integradas al bosque nativo, ¿no? Que conviven con el bosque nativo. Nos estaba faltando hablar del bosque, ¿no? Hablar del monte. Así que, bueno, hoy tenemos a Gonzalo que nos va a contar un poco más sobre las plantas y los arbustos del Gran Chaco, ¿no? Hola, Gonzalo. Hola Ana, hola Mauricio. Bueno, mi nombre es Gonzalo Robledo, soy de Esperanza, Santa Fe. Nací y me crié en Esperanza. La verdad que los primeros años mis abuelos paternos vivían en el campo. Pasé mucho tiempo en el campo. Me gustó y bueno, tuve la comodidad de tener la Facultad de Agronomía en Esperanza. Por eso, bueno, decidí, digamos, por gusto, estudiar agronomía. Eh, Tuve algunas idas y vueltas en la facultad, por ahí tenían que ver con eh, encontrar o lograr hacer lo que me gustaba. Eh, de a poco me fui encontrando con estos actores que incluso hoy me acompañan en la actividad que estamos haciendo en el marco del futuro está en el monte. Y bueno, en primera instancia, ya por el año 2014, 2015, empecé a hacer algunas actividades vinculadas a la evaluación de bosques nativos, de implantación de nativas en bosque nativo, eh, con ACDI. Y después, bueno, por cuestiones de dedicar un poco más al estudio y demás. Después retomamos actividades con ACDI, ya más vinculados a Fundación Gran Chaco también, en el marco de lo que es esto del futuro está en el monte, allá por el 2018, con lo que fueron los PIC de Bosque Nativo y Comunidad en Chaco, y bueno, eso fue el puntapié. Desde ahí no paramos, estuvimos a full. Hola Gonza, gracias por esa pequeña presentación. La verdad que siempre los invitados esperan a que uno los presente, pero sin dudas has ido al frente con eso. Un poco lo que nos comentabas y te introducías en lo que es el monte y este tipo de cadena productiva, como comentaba Mauricio. Ya tenemos la experiencia de la entrevista con Fernando Hielo y quería saber y que nos comentes un poco también, que vuelvas a esa invitación, ¿no? A la primera invitación de formar parte de un movimiento colectivo y mucho más grande y que nos comentes cómo ha sido esa transición de terminar la universidad con los estudios como nos comentabas y después decidir formar parte de un movimiento mucho más grande. ¿Podrías contarnos un poco más de esa parte? Sí,
Bueno, justamente lo citaste a Fernando. Fernando es un poco quien me vincula inicialmente a ACDI en las primeras actividades. Bueno, lógicamente lo conozco a Mauricio en, en esa situación. Y la verdad que eh, empezamos vamos a decir, a trabajar organizadamente con lo que te digo, esto, con lo que contaba recién de los PIC, de Bosque Nativo y Comunidad en la provincia de Chaco. Y la verdad que digo, ahí arrancamos y no paramos porque honestamente, digamos, encontré un grupo humano realmente buenísimo, digamos, o sea, profesionalmente muy capaces y muy abocados a la actividad específica en la que más, digamos, tienen su expertise, pero bueno, a la vez van resultando en otras cosas. Claro. Gonza, y comentanos y también un poco para la escucha, cuando nosotros hablamos del Gran Chaco Americano, sabemos que es la segunda extensión más grande de bosques nativos, por lo menos en América luego de Amazonia, y también como para que los oyentes se hagan una idea de la magnitud de esta extensión de bosques, pensar que en Argentina abarca casi 7 provincias aproximadamente. Bueno, pensar en ese territorio de 7 provincias triplicado, porque coincide con Bolivia y Paraguay. Quisiera saber que nos expliques y que nos puedas contar un poco de qué es ese monte chaqueño, ¿no? Esta gran extensión de bosque, cómo era en su momento y cómo es ahora, digamos, un poco tu visión, ¿no? Acerca de esos procesos que han ido sucediendo en este territorio tan extenso. Sí, sí, justamente. Bueno, de por sí, digamos, dada la extensión que tiene, digamos, el Gran Chaco Americano, eh, presenta, no sé, ciertas diferencias en su composición y en su estructura que tiene, tiene que ver mucho con un poco la distinta topografía y distintas condiciones climáticas que se van dando en la extensión, digamos, y también, lógicamente, un distinto ordenamiento de las especies que hay en cada zona. Si bien hay especies que en general son endémicas de todo el Chaco, por ahí hay algunas otras que se concentran en determinadas zonas que en otras no. Entonces, digamos, toda esta región, digamos, chaqueña, podemos, vamos a decir, podemos encontrar grandes extensiones de ambientes que son pastizal hasta quebrachales, algarrobales horizontales digamos, de un gran valor, ¿sí? Uno por ahí también, eso, piensa en el bosque como, digamos, uno tiene esa visión del bosque lleno de árboles, cubiertos y demás, pero hay muchas otras riquezas, digamos, como la que tiene, por ejemplo, un pastizal, que no tiene tanta altura como un bosque, ¿sí? Eh, y, la verdad, y después, bueno, fue, digamos, llegando la producción ganadera, la producción agrícola, entonces comienzan a verse cambios, digamos. Esto es un poco debido a la presión que va generando en una primera instancia la ganadería, y cómo es. Entonces, si bien en el caso de cuando empieza a llegar la ganadería, no hablamos de desmontes en sí, sí se empieza a generar una presión en los ambientes, van generando cambios que, digamos, resultan en una antropización o en una erosión, digamos, de estos ambientes. Ya después empieza a llegar un poco más la agricultura. Esta degradación, digamos, ya empieza a volcarse a un cambio de uso del suelo. Es decir, que ya no hablamos de una erosión o una degradación, sino que ya hablamos de un desmonte. Ya hablamos de quitar el bosque para dar lugar a otros cultivos. Y bueno, de última, digamos, esto se empieza a intensificar cada vez más cuando ponemos en la mesa, digamos, que la región del Gran Chaco es un gran proveedor de leñas y maderas para consumo hogareño, digamos, o sea, cocción de alimentos, calefacción, y bueno, para mueblería, lógicamente. O sea, Argentina hoy, digamos, consume alrededor de 4 millones de toneladas de materia prima.
de los cuales el 75% de eso es para leña y carbón, y bueno, el resto para aserradero, digamos, para carpintería. Entonces, bueno, lógicamente que eso es, digamos, genera una gran presión sobre el bosque. Bueno, es así que hoy, digamos, entre la presencia de la ganadería, los módulos de agricultura extensiva y este aprovechamiento que se hace del monte, se encuentra ya, digamos, no se encuentra un continuo, sino que se empieza a ver ya un mosaico, digamos, de parches de bosque, bueno, parches agrícolas, ganaderos. Es decir, Gonzalo, que m- más, más allá de los procesos de deforestación, ¿no? Que por ahí la mayoría de la gente conoce, ¿no? Por lo visible, ¿no? De este proceso bueno, estamos hablando en Argentina de los últimos 20 años de proceso de desmontes de entre 100.000 y 300.000 hectáreas, ¿no? Por año, más o menos similar en Paraguay. O sea, esto es visible, pero aparte lo que está comentando es que hay procesos de degradación en los montes, ¿no? Que quedan por una mayor presión de las actividades productivas, ¿sí? Sí, es así, digamos, una apreciación que por ahí es errónea es creer que un parche, digamos, una superficie de bosque no muy extensa está prístina, digamos, está en su estado inicial. Y por ahí, ¿por qué? Porque no tuvo ganadería, porque no tuvo agricultura, pero por ahí la presión de la periferia de ese bosque, digamos, así sea simplemente gente que entra a sacar leña para uso doméstico, empieza a generar, digamos, presiones y, bueno, degradaciones y cambios en esos ambientes. Una palabra que se está usando mucho últimamente es restaurar, ¿no? Restauración. O sea, en esto que, que nos contás, digamos, los bosques nativos en sí han tenido un proceso de degradación y se observan, bueno, procesos de desertificación y erosión biológica, como le llaman, ¿no? Y todo su efecto sobre la biodiversidad. ¿Estamos a tiempo de restaurar estas situaciones, de volver a la situación inicial en que estaban los bosques años atrás? Sí, bueno, claramente nuestra visión, el objetivo de restauración es alcanzable. Sí, hay que aclarar, digamos, o hay que tener presente que cuando hablamos de restauración no hablamos de llevar, digamos, el ambiente en el que estamos trabajando hacia su estado inicial, sino que más bien hablamos de restaurar los servicios ecosistémicos, ¿sí? O sea, su estructura, su composición, pero claramente no se llega al estado inicial, ¿sí? Vamos a llegar de alguna manera a un nuevo estado de bienestar de ese ambiente, o sea que le vamos a devolver la salud, la identidad, pero no va a ser ese bosque que fue alguna vez. ¿Cuáles son las actividades brevemente, ¿no? Para contar lo que cuando llamamos restaurar un bosque nativo, cuáles son las actividades que se realizan? Tomando como un punto de partida lo que decía recién, al hablar de restauración de ambientes, tenemos que ver, digamos, de cuál es el punto de partida, o sea, qué tan degradado o qué tan conservado está ese ambiente donde vamos a trabajar. O sea, puede requerir desde intervenciones muy leves a intervenciones más extensas y que incluso se prolongan en el tiempo. Si yo estoy hablando de un ambiente donde no tengo un nivel de degradación tan alto, de alguna manera las operaciones van a ser más leves, o sea, van a ser más bien de ordenamiento, de podas, de releo y enriquecimiento, que lógicamente siempre hablamos de especies propias de ese ambiente, ¿sí? Y que es un objetivo que en pocos años se puede alcanzar. Y por ahí, si ya hablamos de un ambiente que está mucho más degradado, la intervención va a ser mucho más intensa y demandará un periodo de trabajo mucho mayor.
Estas actividades que estás diciendo de, bueno, de manejo del monte, de introducir otra vez especies que por ahí fueron más extraídas, ¿no? Por su valor. Son actividades que los pequeños productores, las comunidades originarias, campesinas, pueden abordarlas, o sea, están en su mano la posibilidad de hacerlo, o qué estarían necesitando. Sí, la verdad que en estos planteos de trabajo, la respuesta que tenemos desde el lado de los pequeños productores o estos productores de subsistencia, digamos, y las comunidades aborígenes en las que tenemos participación, digamos, es muy buena, digamos, la respuesta. Eh, Concretamente, digamos, yo cuento, por ejemplo, una experiencia siempre, una anécdota que tiene que ver con unas actividades que hacíamos en Tucumán. Entonces, eh, primero que, digamos, en lo personal, digamos, poder abordar las cosas de esta manera es muy enriquecedor porque uno, digamos, no hace cosas aisladas, sino que hace un planteo en el que puede integrar todas estas herramientas que uno viene proponiendo. Entonces, la anécdota es que estábamos trabajando en Tucumán, digamos, en un proyecto de restauración de bosques nativos, con un financiamiento de Nación, que vale aclarar esto porque por ahí estos productores, digamos, no tienen los recursos para abordar por sí mismos, los recursos económicos, para abordar por sí mismos estos proyectos, digamos. Entonces, bueno, por ahí se necesita contar con este tipo de financiamientos, digamos. Y bueno, estábamos trabajando en Tucumán, terminamos la experiencia, digamos, cumplimos con los objetivos del proyecto. Y bueno, continuamos, digamos, trabajando con ese grupo de productores y hicimos una serie de encuentros posteriores en los que planteábamos esta metodología de trabajo y cómo podíamos avanzar, y había productores que por ahí no estaban citados, no por lo que no hayamos querido, sino que porque la difusión no llegó a ellos, y ellos venían con el interés de hacer lo que había hecho Pelé. Pelé es un productor, digamos, Miguel Jerez, de la zona, y ellos habían visto la experiencia, digamos, de restauración en su campo, y ellos querían hacer como él, ellos querían tener el predio como tenía él. ¿Por qué? Porque el punto de partida era un ambiente muy degradado, que tenía unos algarrobitos que, si bien había mucha cantidad, estaban muy enfermos, estaba deprimido su crecimiento. Entonces, bueno, después de estas intervenciones y enriquecimiento, bueno, el aspecto, digamos, sanitario de eso, el aspecto del bosque y la capacidad productiva, digamos, en muy poco tiempo, digamos, estamos hablando de 8 meses, había cambiado drásticamente. Así que, bueno, ellos querían tener también, digamos, su monte como lo tenía Pelé. Gonza, qué bueno que justo nos estás comentando una experiencia en concreto como parte del movimiento y en este caso con tu participación. Y me gustaría preguntarte acerca de qué otras experiencias estás realizando en el territorio y con qué instituciones, con qué tipo de producciones estás articulando todos estos procesos de restauración. Si nos podrías contar un poco más de eso, acerca de cuál es el aprovechamiento sostenible de la leña, el carbón, realmente esa combinación entre sistemas productivos, ¿no? Porque sabemos y creemos desde el movimiento bueno, que es una mirada mucho más amplia, que hay que ver casi todo el mapa, ¿no? Hoy, digamos, el futuro está en el monte, digamos, las distintas instituciones están participando en varios procesos, digamos, de restauración, de propuestas de aprovechamiento sustentable, o sea, me refiero a leñas, maderas, bueno, manejo de bosque con ganadería integrada, aprovechamiento de productos no maderables, y esto tiene que ver también con que cada productor tiene su impronta. Entonces, la idea no es ir a imponer determinadas prácticas, sino ir trabajando con ellos, digamos, respetando su cultura y su interés productivo. Concretamente, en las distintas provincias hay distintos proyectos, digamos, por esto que explicaba recién, porque uno va vinculando las actividades hacia los intereses de estos productores. Entonces, en el caso de Tucumán, se sigue trabajando hoy con la parte de
restauración de bosques nativos vinculados a la producción caprina. En el caso de Formosa, por ejemplo, se viene trabajando con restauración también, vinculado a la producción de algarrobas. En el caso de Chaco, por ahí, por un lado restauración, por otro lado este manejo de bosque con ganadería integrada, en el que justamente uno va haciendo algunas, digamos, determinadas prácticas, un poco apuntando a la restauración ambiental en sí, y que ese predio, digamos, tome valor, digamos, para la producción ganadera. Gonzalo, mencionaste en varios momentos el algarrobo, ¿no? Bueno, como los podcasts también lo están escuchando personas, digamos, que tal vez lo han escuchado seguramente por el tema de los muebles y las aberturas, pero no tienen mucho más conocimiento sobre esta especie. Y sería interesante que lo cuentes, ¿no? Porque es una especie históricamente de alto valor, ¿no? Para las comunidades, para la gente chaqueña, pero también alto valor para el mercado, ¿no? Y que ha llevado por esta razón en muchas zonas donde ya casi ha desaparecido o, como comentabas antes, quedan enfermos, bueno, dañado todo lo que no fue de valor comercial. Y así que nos cuente las bondades, ¿no? de esta especie. Sí, sí, claramente, bueno, lógicamente, si nos vamos al monte, al bosque chaqueño, vamos a encontrar algarrobos, pero bueno, sí, siempre, digamos, esta extracción, digamos, se fue llevando los individuos más valiosos, de mayor tamaño, de mejores cualidades, entonces eso va generando una cierta erosión de la especie. El algarrobo es una especie endémica de todo el Chaco, o sea, toda la región chaqueña. Es una especie del género Prosopis, que es una leguminosa, digamos. Entonces, tiene, digamos, muy buenas propiedades en cuanto a fijación de nitrógeno. Y bueno, eso lógicamente demuestra una gran, digamos, lo expone como un gran recuperador de suelos, y también, bueno, dado a su fisiología, se adapta y sobrevive muy bien a situaciones muy desfavorables. Sabemos que en Chaco, digamos, las medias pluviométricas por ahí son relativamente bajas, se presentan calores, digamos, temporadas de verano de calores muy intensos, y ante esas condiciones, digamos, adversas, es una especie que tiene muy buena respuesta, muy buena adaptación. La verdad que hoy como si pusimos especial atención en el uso de esta especie en los modelos de restauración, de plantación y de manejo. Esto, digamos, de alguna manera se está proponiendo, ya que, bueno, además de las bondades que explicaba recién, presenta, digamos, muy buenas cualidades en cuanto a la calidad de la madera y la producción de frutos. Bueno, Cuando decís, en cuanto a cualidad, ¿a qué te referís? el fruto del algarrobo es una chaucha que se llama algarroba. La algarroba acompañó, digamos, históricamente la alimentación de las comunidades de todo el Chaco. El fruto del algarrobo, bueno, decía, es un alimento muy noble, con excelentes propiedades, digamos. Tiene hasta un 14% de proteína, un gran contenido de azúcar, proteína, perdón, minerales. La verdad que es un alimento muy completo, digamos. El, digamos, se ven en las dietéticas que se vende harina de algarrobo y se está utilizando mucho, ¿no? Pero ¿es esta la de la nacional, la de producción nacional de nuestro algarrobo? O estamos hablando de otra, la que mayormente se encuentra en los comercios?
Sí, bueno, hay toda una discusión. Eh, la verdad que hoy está tomando, digamos, está ganando su lugar en el mercado, digamos, esta harina nativa, digamos, que es la harina de algarroba blanca, ¿sí? La harina que se obtiene a partir de la molienda de la chaucha de el algarrobo blanco. Eh, Hay en el mercado hoy una harina que es más oscura. Esta harina por ahí viene de Europa, creo que entra por Portugal, Portugal, España, no tengo bien claro, que en realidad no es harina de algarrobo, digamos, es una especie, digamos, que tampoco es un prosopis, eh, que, bueno, los europeos en su momento, según cuenta la historia, los europeos en su momento, cuando vienen a Argentina, que llegan a Argentina, recorren, conocen, digamos, el territorio, adaptan ese nombre y se lo llevan. Y ellos tienen un árbol muy parecido, que es este del que hablamos, y lo llaman algarrobo. Ahí surge la harina, pero como le digo, nada que ver, incluso las cualidades no son las mismas, así que no es el producto. Interesante. Eh, y, y, a ver, en el tema forestal, nos cuentas que se están impulsando el enriquecimiento, que es volver el algarrobo a los montes, donde ya no está o queda muy poco. Eh, el futuro está al monte, como siempre comentamos, se está impulsando la innovación en cada una de estas producciones tradicionales y sabemos que en este tema del algarrobo se han estado trabajando también bueno, mejoramientos genéticos, ¿no? Y bueno, que nos cuentes un poco esto y que también a lo que nos escuchan, de qué se tratan estos mejoramientos genéticos, ¿no? En el sentido de que a veces cuando se habla de mejoramiento genético, nuestra mente últimamente se va directamente a transgénicos, ¿no? Entonces, bueno, que nos cuente qué es lo que están haciendo en este sentido. En este caso, bueno, nosotros en los últimos años empezamos a trabajar, digamos, en alianza con distintos actores del Chaco, entre esos, digamos, el ingeniero Mauricio Ewens, que él está a cargo de la Estación Experimental Forestal de Fernández, la cual depende de la Universidad Católica de Santiago del Estero. El ingeniero Ewens hace muchísimos años, digamos, que viene trabajando con mejoramiento de esta especie y justamente creo que es muy válida la aclaración que cuando hablamos de mejoramiento genético, en este caso, no hablamos de transgenes, hablamos solamente de una mejora por selección. ¿Qué quiere decir esto? Durante muchos años me refiero a más de 30 años, se fueron seleccionando individuos de algarrobo que presentaban las mejores cualidades, ¿sí? Que vos veías que en el monte había muchos árboles enfermos, ese no se enfermaba, vos veías que un árbol estaba produciendo pocas chauchas y ese producía mucho más. Entonces se fueron seleccionando los que tenían las mejores cualidades y se fueron reproduciendo esos, ¿sí? Y entonces el resultado es que las descendencias, digamos, los árboles, los individuos que surgen a partir de las semillas que se colectan de esos árboles, tienen esas cualidades. O sea, tienen cierta resistencia a enfermedades, tienen una mayor producción de chauchas. Entonces, nos encontramos hoy con que el metal de Fernández estamos obteniendo un material que tiene resistencia a enfermedades y está produciendo hasta incluso 3 o 4 veces más de volumen de chauchas que otros materiales. Entonces esto nos resulta sumamente interesante porque estamos llevando un material, digamos, que resiste enfermedades por un lado, que tiene cualidades maderables, o sea, lo hace más fácilmente manejable. ¿Qué quiere decir esto? Que la madera resultante de eso tiene una muy buena calidad y lo que estamos haciendo mucho foco en este último tiempo es en la gran producción de chauchas, ¿sí?
cuando hablamos de planteos ganaderos, es un gran aliado, digamos, para la alimentación del ganado, porque estamos hablando de un material que tiene las propiedades, más o menos las cualidades que tiene un maíz, y de alguna manera también es mejor porque al tener un poco más de fibra es más digestible, y como alimentación humana, bueno, las características las cité hace un rato. Gonza, si nos puedes comentar un poco de cómo estas organizaciones que forman parte del Futuro está en el Monte realmente se apropian, ¿no?, de estas cadenas de valor. Vos comentabas la cadena de valor maderera y por otro lado la cadena de valor de la chaucha, tanto para animales como para humanos. Y quería que nos comentes un poco de cómo las están trabajando y, bueno, y cómo se apropian de ellas, ¿no? Y qué acciones faltan también para poder completar la cadena. Si no sé si se entendió. Sí, bueno, la verdad que las cosas que más me gusta de trabajar de esta manera es justamente lograr dejar las capacidades instaladas. Entonces, en esto digamos, que no sea solamente ejecutar un proyecto o una actividad y que quede ahí, ¿sí? Entonces, cuando yo me sumo, había muchas, digamos, muchas de estas capacidades instaladas y se empezaron a trabajar ya estos ecosistemas de negocio. Entonces, por ahí, digamos, en mi rol, ¿sí? Me fui vinculando un poquito más a la cadena de negocios, digamos, los modelos de negocio o de la leña y de la harina. Hoy, eh, por determinados proyectos, digamos, que estamos ejecutando, se viene trabajando y fortaleciendo estas cuestiones. El caso de la harina, digamos, que es una de las cosas más claves, la verdad que en la producción de harina de garroba se viene para consumo humano, me refiero, se viene trabajando desde hace ya más de 10 años, digamos. Te diría 12 años que se empezaron las primeras plantaciones y las primeras experiencias de molienda. Para la temporada pasada se logró, después, lógicamente, experiencias exitosas y por ahí algunas fallas, pero bueno, se logró finalmente para la temporada del año pasado procesar, obtener, mejor dicho, algo más de 4.000 kilos de harina de algarroba. Y la verdad que la expectativa para este año, o sea, eso nos sirvió para afianzar muchas cosas, más que nada también poder escalar un poco en el mercado, y la verdad que nos pone ante un escenario muy favorable para esta próxima temporada, que en realidad estaría, digamos, comenzando allá por fines de octubre, noviembre, teniendo una expectativa de producción de alrededor de 20.000 kilos de harina, y la verdad que con una muy buena expectativa de poder ubicar ese producto en el mercado. Por lo que le decía, podés tener mucha materia prima y no poder aprovecharla, o lograr ese producto y no poder venderlo. Entonces, no es solamente ir a lograr la materia prima, sino lograr también el producto y poder venderlo. Gonzalo, recién, bueno, nos estuviste contando sobre la harina algarrobo, pero antes mencionaste que otras producciones del bosque nativo, aparte de las maderas, ¿no?, las tablas que se hacen, las aberturas y muebles, está la leña y el carbón. Y mi pregunta es, bueno, los que compramos leña o carbón para los domingos, para nuestro asado, ¿cómo podemos saber si provienen, si esa leña, ese carbón no vino de un desmonte o de un manejo no sostenible del bosque nativo, ¿no? Sí, sí, bueno, esa es una fortaleza que no podemos poner sobre la mesa hoy, porque si bien el mercado hoy está demandando, digamos, que estos productos sean sustentables, entendiendo justamente el mal proceder del aprovechamiento de los montes, por ahí no están claras las reglas de este mercado. Eh, entonces, si bien empezó a verse en góndola, digamos, productos, digamos, puntualmente leña y carbón procedente de
aprovechamientos sustentables, no, digamos, hay mucha carencia todavía en ese aspecto. Nosotros, desde lo que venimos abordando, siempre tienen esta visión de aprovechamiento sustentable. Nosotros hoy lo respaldamos con los planes de manejo, que los planes de manejo son autorizados por las distintas provincias, y eso justamente, digamos, las provincias como agencias locales de aplicación exigen, digamos, un plan de manejo sustentable para poder hacer el aprovechamiento. Entonces, eso da fe de las buenas prácticas que estamos, digamos, ejerciendo para lograr ese aprovechamiento. Bueno, Gonza, la verdad que sería muy interesante que las provincias y todas las legislaciones realmente formulen las normativas y las cumplan sin dudas, pero qué importante es esto de armar la estructura, ¿no? De pensar la sustentabilidad desde las manos de los productores y productoras hasta llegar a un consumidor final, ¿no? Consciente y sin dudas que se haga esas preguntas también. Pero bueno, la verdad que Gonza, agradecidos por tu participación. Y nada, la verdad que es increíble todo lo que nos comentas y sobre todo de esta gran especie y esta cadena productiva que es tan a veces conocida por nosotros y tan desconocida por el territorio, ¿no? Y por fuera del país en general. Así que gracias, Gonza, por participar. Muchas gracias a ustedes. Nos mantenemos conectados. Seguinos como El Futuro está en el Monte en Facebook, Instagram y Twitter, y en nuestra página web elfuturoestanelmonte.org.